Diga hermano, bienvenido. Gloria a Dios. Hoy nos falta algo en la iglesia. Amén. 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 ¿Se dieron cuenta? Nos falta el pastor de este lugar. Nuestro Padre. Pero para la gloria de Dios, lo vamos a tener mañana sentado acá, alabando y glorificando el nombre de Jesucristo. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Es entendible que cuando te drogan no puedes moverte. Y él hoy está, por así decir, drogado con los medicamentos. Por eso no está acá. Porque se siente mareado, se siente debilitado. Pero yo conozco su fuerza. Es un caballo. No se va a quedar. Yo creo que mañana va a estar sentado acá, alabando y glorificando el santo nombre de Dios. Quizás también puede estar predicando, ¿por qué no? Sentado, si Jesucristo predicaba sentado. En la barca, en las montañas, en todos lados Jesucristo se sentaba para predicar. Los que dicen que no hay que sentarse son religiosos. Pero la palabra dice que hay que sentarse, hay que sentarse. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Gálatas. Vamos a hablar de la cruz. ¿Cuántos saben el poder de la cruz? ¿Cuántos saben lo que Cristo padeció en la cruz? Hay muchos que no saben cómo Cristo padeció en la cruz, porque lo ven en la tele. Vamos a leer el libro de Gálatas 6:14. Señor, ayúdanos, Padre, a desarrollar tu palabra, Padre amado. Cuando lo encuentre, diga amén y lo leemos todos juntos. Gloria a Dios. Dice en el libro de Gálatas 6:14, pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado y yo al mundo. Amén. Hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que entender, donde lo tenemos que jactar, es en la cruz. En la cruz del Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La cruz, mucha gente no ha entendido lo que significa. La gente cree que es un amuleto, que es un adorno, que se lo puede llevar colgado en el cuello, que lo pueden tener en la puerta de la casa, para que ningún mal le venga, etc. Pero no han entendido el significado de la profundidad de la cruz. A veces nosotros no valoramos lo que significa. La cruz tiene un poder oculto, hermanos. Hay líderes religiosos, los católicos, por ejemplo, que se cargan tremenda cruz en el pecho, de madera, de fierro, pero nada vale eso, porque no tienen a Cristo en su corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? La gente cree que es un amuleto de la buena suerte, que lo va a curar del mal de ojo, que lo va a curar de alguna enfermedad, que lo va a curar de alguna macumbería, de lo que sea. Pero no es así. La cruz tiene un poder oculto, como lo dije. El valor espiritual de la cruz para los creyentes es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le damos este aplauso al Señor? Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hermano. La iglesia muchas veces no ha entendido la profundidad de la cruz. Yo tampoco la había entendido hasta que la estuve escudriñando, estudiando
porque el Señor me ha dicho preparar el mensaje, pero no ahora, me lo dijo hace mucho. Y yo lo venía a preparar a poquito, porque es muy profundo, hermanos. Hay muchas cosas que anoté para no olvidarme, porque es una enseñanza, una revelación de Dios, de saber de lo que nuestro Señor padeció en la cruz. Nada vale más para nosotros lo conseguido en esa cruz, que es la salvación. La salvación del ser humano, la redención del ser humano, fue conquistada en la cruz, en ese altar de madera, que se ha levantado entre el cielo y la tierra, en la tierra llena de pecado, porque la tierra estaba llena de pecado cuando se levantó la cruz. ¿Cuántos están entendiendo? La tierra estaba llena de pecado, de contaminación. El Señor le dijo a Adán en el libro de Génesis que la tierra estaba maldita por su culpa. Desde que el hombre desobedeció en el huerto del Edén, la tierra quedó maldita. Pero el cielo es santo y puro. El cielo es santo y puro. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Yo me quiero ir, porque en esta tierra no se puede vivir más. Desde que el ser humano pecó, dice, desobedeció en el huerto del Edén, la tierra quedó maldita. La tierra quedó maldita desde que Adán y Eva pecaron. Desde ahí viene la desobediencia. La Biblia dice en el Génesis que la tierra estaba maldita desde que se derramó sangre inocente. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios. Entre el cielo y la tierra fue levantado un altar de madera, donde murió nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Hijo del Dios, el bendito Hijo de Dios, que derramó su sangre para ser salvado, para que nosotros seamos salvados. Desde la cruz, un valor muy profundo. Muchos creen que Jesucristo murió para hacer una redención. Perdón, Jesucristo no murió para hacer una revolución. Jesucristo murió para hacer una redención de salvación. En los estudios se explicó lo que era la revolución y lo que es la redención. En la revolución, la tropa es la que entrega la vida por su jefe. Eso es en la revolución. Los revolucionarios, los subversivos, se esconden y mandan a la gente a que mueran por ellos. Pero en la redención es el jefe el que derrama su sangre por la tropa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el Hijo de Dios que derramó su sangre por nosotros. Nos tenemos que gozar por eso, hermano. Porque Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Él vino a hacer una redención, no vino a hacer una revolución, porque no era un subversivo, él no era un Che Guevara, no era un Fidel Castro, él era el Hijo de Dios, el que derramó su sangre por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice que nosotros, el peor problema para nosotros, para el ser humano, no son los demonios, no son las enfermedades, no son las preocupaciones, no es nada. El peor problema para el ser humano se llama pecado, porque del pecado nacen los problemas. Si nosotros pecamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Es muerte. Porque el pecado es muerte. ¿No dice eso? La paz. La paga del pecado es muerte. El pecado es la muerte. Tan grande es el pecado que sedujo hasta los mismos ángeles del cielo a rebelarse contra Dios. Pero para ella no hay perdón. Para los ángeles que han caído acá en la tierra no hay perdón de salvación. En cambio, para nosotros
hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios nos ha dado la salvación por medio de su Hijo, Jesucristo, el cual vino a morir en la cruz del Calvario. Amén, Denle un gloria a fuerte Dios. aplauso porque es para Dios. Jesucristo, el Señor ha dado la salvación por medio de su Hijo, ha derramado su sangre para que nosotros hoy estemos acá adorando y alabando el nombre de Jesucristo. La más grande historia de amor no se puede comparar con la que nuestro Dios nos ha dado, la salvación a la humanidad. Entregó lo único que tenía, lo más grande, a morir en la cruz, a su Hijo, para que creyendo en Él tenga vida eterna. Todo aquel que venga a la cruz va a tener vida eterna. Como decía mi hermano Ricky, tome su cruz y sígame. Eso es lo que decía Dios. Porque Dios sabe que nosotros no podemos soportar ni un dolor de muela. Nosotros no soportamos ni un dolor de muela que ya nos estamos quejando. Jesucristo lo llevaron como cordero al matadero. Él ha soportado todo para que hoy nosotros nos pongamos en rebeldía y no valoremos lo que significa lo que Él hizo. ¿Cuántos están entendiendo? Dice que en la época aquella la cruz era un símbolo de vergüenza. Era tan terrible la crucifixión que la crucifixión venía de los pueblos bárbaros. La crucifixión dice que era como aquel que quitaba la vida, lo llevaban a la crucifixión. En realidad era como la ley del talión. Al que robaban le cortaban las manos, al que mataba, lo mataban, etc. Era tan terrible la crucifixión que lo hacían sufrir grandemente para que los demás vean y no hagan lo que ellos hacían. Eso lo aplicaban los pueblos bárbaros. Pero después vinieron los romanos y los griegos y lo aplicaron. Pero los romanos no lo aplicaron para los romanos, sino para los otros pueblos. Porque un ciudadano romano no podía ser crucificado sin blasfemar contra el César. El César para ellos era un dios, era el rey. Si vos hablabas mal del César te condenaban a muerte. La cruz era tan terrible que a veces nosotros podemos ver en la tele cómo Jesucristo fue sufrido antes de llegar a la cruz. Dice que era el doble de lo que muestra la tele. Amén. Vamos a leer Deuteronomio. Deuteronomio 21, capítulo 21, versículos 22 y 23. Ya en la ley de Moisés se contemplaba la crucifixión. Cuando lo encuentre digan amén. Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco para los estudiantes. Un libro de la ley. Versículo 21, capítulo 21, versículos 22 y 23. Miren lo que dice. Gloria a Dios. Espero que yo todavía no lo encontré. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedreaban y moriría. Así que quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Dice el 22. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, dice, y lo hicieses morir y lo hicieses morir y lo colgares en un madero,
no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás en el mismo día. Escuche lo que dice. Porque maldito es por Dios, es el colgado En un madero. y no contaminarás tu tierra, Sí, Señor. que Jehová tu Dios te da por heredad. Sí, Señor. ¿Sabe lo que significa, hermano? Cualquier persona que moría colgada de un madero se le consideraba maldito por Dios. Y Jesucristo se hizo maldito Por nosotros. para que la bendición de Dios le llegara, para que nosotros seamos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se hizo maldito para que la bendición de Dios pueda llegar. Él tuvo que cargar la maldición como el peor de los criminales de la historia, sin haber cometido falta alguna, pero Él la cargó. Él la llevó a la cruz del Calvario. Él se hizo maldito por nosotros. El inocente, dice, muere para salvar a los rebeldes. Nosotros sabemos que Jesucristo no hizo nada, pero sin embargo entregó su vida para que nosotros hoy seamos salvos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Entonces denle un fuerte aplauso al Señor. Él se hizo maldito para que nosotros hoy tengamos la vida eterna. La cruz es algo que está llena de gloria y de poder a lo largo de la historia para la iglesia, hermanos. Dice que los hipócritas fariseos de Israel, los líderes religiosos, ellos buscaban vengarse de Jesucristo, porque Jesús había desenmascarado su hipocresía, la hipocresía de los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los judíos. Los mismos judíos los llevaron a la crucifixión a Jesús. En más de una ocasión, Jesucristo los confrontó, al principio y al finalizar su ministerio. Él les dijo: ustedes hicieron la casa de mi padre, lo dice en la Biblia, una cueva de ladrones, y los echó a latigazos del templo. Tomó un látigo y los echó a latigazos del templo. Entonces los fariseos vieron ahí que se tenían que vengar de Jesucristo, de aquel que había ganado y había conquistado el corazón de la multitud, aquel que había conquistado el amor de las personas, sanando enfermos, libertando a los oprimidos, sanando a los leprosos, resucitando a los muertos. Jesús así se había ganado a la gente. Amén. Para que la gente conociera el Evangelio de Dios sin cobrarle un peso. Sí, Señor. Entonces los fariseos, ¿qué hicieron? Buscar culpa para matar al que se hacía llamar rey de los judíos. Ellos no querían tener otro rey sino al César. Abra su Biblia en Juan 19. Juan 19:3. Jesucristo los echó a latigazo del templo. Los confrontó. No quiera que venga Jesucristo y lo eche a latigazo a nosotros del templo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, no somos mercaderes, no negociamos con la palabra de Dios. Pero en algún momento el Señor, cuando venga, va a llevar a su iglesia. Va a llevar a la iglesia que está en línea, a la iglesia que está en santidad, la iglesia que está en disciplina por la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Dice la palabra de Dios en Juan 19:3. Y le decían: salven, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os traigo fuera para que entendáis
que ningún delito hallo en él. Pilato no hallaba delito en Jesucristo. Pilato no hallaba delito en Jesucristo. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomad vosotros y crucificad, porque yo no hallo delito en él. Pilato estaba convencido que nuestro Señor no tenía culpa, pero los judíos los querían crucificar a toda costa. Por eso le gritaban: crucifícale. ¿Quién era Pilato? Pilato era romano, no era judío. Era romano. Le vamos a poner que era un romano pagano. A veces el Señor tiene que utilizar a una persona afuera de la iglesia para exhortar al que está adentro. Y sin embargo, nosotros no entendemos cuando esa persona nos está diciendo: estás haciendo malas cosas. Vos sos evangelista, porque así te dicen. Vos no tenés que estar mirando esas cosas o haciendo eso. Nosotros nos avergonzamos por eso. Y a veces el pagano tiene razón. Nos exhorta porque el Señor nos pone para que nos exhorte. ¿Cuántos están entendiendo? Dice, ¿dónde me quedé? Halló delito. Y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo así, a sí mismo, hijo de Dios. Acá entramos, ¿por qué los fariseos los querían matar a Jesucristo? Porque se hizo así, hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Sabemos que en un juicio penal, difamar, hablar con la boca, calumniar, no te lleva a la pena de muerte. Se juzgan delitos cometidos, acciones, no palabras. Si vos cometés alguna acción de asesinato o robo o lo que sea, ahí te juzgan y te dan la sentencia. Pero Jesucristo lo dijo de la boca, que Él era el Hijo de Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero no lo dijo Jesucristo, sino lo dijo el Padre. Una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, a Él oí. Después en otra oportunidad lo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en la cual se deleita mi alma. Amén. Lo dijo el Padre, no lo dijo Jesucristo. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Yo creo que Pilato le ha dicho: ¿con quién me estoy metiendo? Con el Hijo de Dios. Yo no lo voy a mandar a crucificar. Que lo crucifiquen ellos. Yo no quiero que Dios me demande su sangre en mis manos. Yo creo que Pilato dijo eso. Dijo: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Jesús le respondió, Jesús no le dio respuesta, perdón. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo la autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Acá dice: si no te es dada desde arriba, no tienes autoridad en mí. ¿Ustedes saben por qué Pilato pasó a la historia? Porque Pilato se lavó las manos. Y el lavado de manos, gracias a Dios, tuvimos la revelación en los estudios bíblicos. El lavado de manos era un ritual judío, no romano.
Y Dios le dio la revelación al pagano para mostrarles a los judíos que querían crucificar a Jesús que él no tenía y no hallaba culpa en Cristo. Amén, gloria a Dios. Pilato se lavó las manos, hizo el ritual judío. Dice en el 12. Y ahí Pilato pasó a la historia. Por eso a veces dicen, y nos lavamos las manos como Pilato. Pero no era un mandamiento romano, sino un mandamiento judío. Los judíos para entrar al templo se tenían que lavar las manos y los pies. ¿Y qué significaba el lavado de manos? Del libro de esto. Esto a mí no me corresponde. Los fariseos, los judíos, cuando ellos se lavaban las manos y los pies, se libraban de todo pecado, de toda culpa que podían tener antes de entrar al templo. Bueno, Pilato hizo lo mismo. Me libro de esto. No quiero saber nada. Yo con el Hijo de Dios no me meto. Crucifíquenlo ustedes. Y dice el 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo del César. Miren lo que dice. Si a este suelta, no eres amigo del César. Lo estaban calumniando a Pilato. Le decían, si vos soltás a este, te vamos a sacar del poder. Si traicionás a Caribino, te vamos a echar del puesto. Si traicionás a, no sé, a un pagano, no quiero dar nombres, porque que Dios lo ayude, te van a sacar del puesto. Pero Pilato no aflojó. Después dice, entonces Pilato, oyendo esto, lo llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo significa Gabatá. Era la preparación de la Pascua como en la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pilato lo reconoce de vuelta, que él era el rey de los judíos, porque Dios le estaba dando la revelación a Pilato, porque sabía que Pilato tenía la autoridad para no matarlo. Pero después que Pilato se lavó las manos, se hicieron cargo los judíos. La preparación de la Pascua es la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron fuerte, Crucifícale. fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificarle. Otra vez le repite, a vuestro rey he de crucificarle. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. No tenemos más rey que el César. No podía haber dos reyes, porque si Jesucristo era el rey y César era el rey, uno de los dos tenía que morir. No había más rey, tenía que haber un solo rey. Pero los judíos eligieron al pagano, y el pagano eligió al que decía la verdad. Se cruzaron los papeles. El pagano optaba por Jesucristo, y los judíos, que era el pueblo de Dios, optaron por el pagano. Después dice, no tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado. Lo tomaron a Jesús y se lo llevaron. Era tan grande, hermano, la crucifixión. Yo calculo que los judíos estaban ciegos, estaban tomados por el mismo demonio para hacer tan grande blasfemia. ¿Y por qué los demonios tomaron a Pilato? ¿Alguna vez se preguntó por qué Pilato no lo mandó a crucificar? Porque Pilato lo reconoció como hijo de Dios. Pilato lo reconoció como rey de los judíos, como rey de todo el mundo. Lo reconoció Pilato. Y sin embargo, inocentemente,
lo llevaron a la cruz. Los fariseos no sabían de qué acusarlo a Jesucristo para justificar su muerte. Entonces, a la hora de crucificarlo, en el Sanedrín, ahí en el Tribunal de Justicia de Israel, encontraron falso testimonio y así se lo llevaron. Después dice en el 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Lo vuelve a reconocer. Lo vuelve a reconocer como Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque en el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Estaba cerca de la ciudad y ese título lo veía todo el pueblo. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino aquel. Dice, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. No le creían todavía a los judíos. Le reprochaban a Pilato por lo que había escrito. No le creían. Y respondió Pilato y le dijo: lo que he escrito, he escrito. Y queda así. Pilato lo reconoció a Jesucristo. Lo que he escrito, he escrito. Nosotros muchas veces reconocemos la soberanía de Dios. ¿Reconocemos la soberanía de Dios, iglesia? Nosotros, por cualquier cosa, no vamos a la iglesia. Dios tiene la culpa. Sin embargo, Él tuvo que cargar la cruz. Él tuvo que ser ese maldito para que hoy nosotros seamos salvos. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor. A Él lo mataron como el peor de los criminales de la historia, sin haber cometido maldad alguna. Jesucristo tuvo que cargar todo el pecado, toda la maldición, hasta llegar a la cruz del Calvario. La cruz era un símbolo de vergüenza para todo aquel que moría en la cruz, porque no creen que en la cruz se moría como lo muestran en la tele. En la cruz, cuando lo llevaban, lo desnudaban, morían desnudos, y Jesucristo murió desnudo. Después de latigazos, después de tantas escupidas, de tantas bofetadas, de clavarlo en los costados, lo desnudaban, lo desnudaron. ¿Y por qué dice que es vergüenza? ¿Por qué? Porque en el judío está el pacto de Dios con Abraham, la circuncisión. ¿Saben lo que es la circuncisión? ¿Saben lo que es la circuncisión? Le cortaban el prepucio de los genitales. Y todo eso se veía y avergonzaba a aquel que moría en la cruz. Era tan terrible la agonía que duraba como 4 horas. ¿Y a quién avergonzaba la circuncisión? A Dios. Porque era el pueblo de Dios. Porque Dios los echó a los judíos con eso. Al sexto, 8º día, el Señor le pidió la circuncisión al pueblo de Israel. Y así morían avergonzados. Era terrible la crucifixión, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo? Que están muy callados. Me gusta porque están atentos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Corintios 1:18. Vamos a Corintios 1:18. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:18.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Porque la palabra de Dios, de la palabra de la cruz, es locura. Más vale que es locura. Es locura para aquel que no cree. Porque lo que predicamos nosotros es algo loco. Es algo que la gente no puede entender. Es algo que aquel que no conoce la cruz, aquel que no conoce a Jesucristo, es algo loco. Pero para nosotros, los cristianos, ¿qué es? Poder de El Dios. poder de Dios. Poder de Dios. Nosotros tenemos que gloriarnos en la cruz, donde murió Jesucristo. Después dice, puesto está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios y desecharás el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El diablo. ¿Dónde está? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. No entienden los más inteligentes, los estudiosos, los, no sé, vamos a poner los más inteligentes, los chinos, no entienden del Evangelio. Porque para ellos es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. A nosotros nos dicen locos. A nosotros nos tratan los locos. Los que se dejan vivir por el Evangelio. Pero para nosotros es poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Den un fuerte aplauso al Señor. Para nosotros es poder de Dios. La cruz tiene poder. La cruz es locura para aquel que cree. Gloria a Dios. Porque dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Imagínense, lo insensato de Dios es más sabio y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Póngase de pie, iglesia. Jesucristo vino a hacer una redención, la salvación en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Vamos a orar. Vamos a pedirle perdón a nuestro Dios si alguna vez hemos hablado mal de la cruz, porque nosotros antes de venir acá a los pies de Cristo teníamos otra vida. Éramos católicos, creíamos en cualquier cosa, hasta en el Gaucho Gil creía. ¿Qué tiene que ver esa estatua roja con la cruz? Si ese no murió en la cruz. ¿Qué tiene que ver ese santo en la cruz? El Sana Muerte con el Gaucho Gil. No tienen nada que ver. Si ese gaucho hubiera estado vivo, le hubieran dado un latigazo en el lomo, hubiera llorado todo el día. Pero sin embargo le pusieron una cruz. Los católicos, aquellos creyentes de esas cosas que a Dios le repugnan. En la cruz, para nosotros, es poder de Dios. Métase en la cabeza, para nosotros es poder de Dios. La cruz, nosotros no la llevamos colgada, sino que lo llevamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, hemos entendido, Padre amado, hemos entendido el poder y el milagro de la cruz. Hemos entendido el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por tu pueblo. Señor, te pedimos perdón si alguna vez hemos blasfemado con tu palabra. Si alguna vez nos hemos burlado de la cruz del Calvario. Señor, en esta hora escucha a tu pueblo. Porque nosotros, antes de venir a los pies de aquel que has mandado para salvación de pecado, hemos tenido otra vida. Pero sin embargo, tú nos has llamado para ser hijos de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor.
Fuerte el aplauso, Señor. Hasta aquí me ha dado el Señor. El Señor Jesús se glorifica en nosotros. Amén. Fuerte el aplauso, Señor.